Salmo 127, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque te plació, Padre bendito, estar hoy en tu casa. Gracias por un nuevo día, Señor, por ese aire que respiramos, Señor. Gracias porque nos diste vida, Padre bendito. En esta hora te queremos suplicar, Padre, que nos dé gracia para poder exponer tu palabra. Que tu palabra no sea puesta en el suelo, Señor, sino que sea atesorado en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre bendito. Que todas las familias aquí representadas en esta mañana, Señor, podamos alabar y bendecir tu nombre eternamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El título del sermón de esta mañana: Padres e hijos con propósito. Yo recuerdo, y hoy trayendo a cuenta de lo que estamos celebrando en esta mañana, siempre nos cuentan nuestros padres todo lo que pasaron cuando ellos nos tuvieron. Todas las dificultades, todas las alegrías que ellos tuvieron cuando nos iban a tener a nosotros. Tantas anécdotas que nos cuentan. Se nos dice que nos esperaban con gran alegría, con aquel gozo. Más cuando nos dijeron que eran niñas. Los padres felices. En fin, hay muchas anécdotas y más adelante vamos a hacer referencia a alguna de ellas. Todos recordamos parte de nuestra niñez y por años siempre hemos escuchado cuando nosotros las madres o los padres decimos: hijo, prepárate, estudia para que seas alguien en la vida. Pero ¿qué clase de alguien vamos a ser? Y esa es la pregunta de hoy, de esta mañana. ¿Qué clase de padres vamos a ser? ¿Qué clase de hijos tenemos? Pero tiene que ser con un propósito. No solo es porque vienen, sino que hay un propósito especial. Fíjense que existen psicólogos. Bueno, ustedes quizás ya los han oído mencionar cuando hablamos acerca de la psicología infantil. Allá Jean Piaget, Segismundo Freud, tantos psicólogos famosos que hablan acerca de la personalidad del niño, de las etapas del desarrollo del niño. Por ejemplo, Jean Piaget decía de que era un psicólogo infantil y decía él que la lógica se empieza a desarrollar antes que el lenguaje en un bebé. Y él decía que mucho de lo externo, de lo que nosotros tenemos alrededor, influía para que este niño se desarrollara perfectamente. Segismundo Freud decía de que es el padre del psicoanálisis, decía de que todas aquellas cosas que nos sucedieron cuando niños, todas aquellas reprensiones que tuvimos, todas aquellas cosas que nos dañaron en la niñez, se guardan en el inconsciente y desaparecen por un tiempo del consciente y se refunden allá en el inconsciente donde tal vez nadie sabe y las queremos olvidar. Él decía de que había un psicoanálisis para sacar a esa persona, a ese individuo de esa digamos, tristeza o de ese problema que esta persona tenía. Tenían que sacarle del inconsciente todas aquellas cosas que vivió en su infancia y pasarlas al consciente para que pudiera desarrollarse perfectamente. Bien, sabemos que existen muchos casos. Él dio todas las etapas del desarrollo de un niño: la oral, anal, la de latencia, la de la sexualidad,
Y muchas etapas, podemos pasar hablando quizás toda la mañana acerca de lo que son los grandes psicólogos y psicoanalistas que existieron en nuestros tiempos. Pero hay algo importante. Hay algo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Fíjense de que estamos en ¿quiénes se recuerdan cuando estábamos en la escuela y sonaba la campana para salir a recreo? Y todos contentos porque al oír la campana sabíamos que ya había terminado una jornada y salíamos corriendo. Luego oíamos la campana para entrar a clases. Y luego oíamos la campana para poder salir de la escuela. Y siempre utilizamos aquel sonido de la campana para identificar cualquier situación en la escuela. ¿Se imagina usted que hasta estas alturas algunos necesitamos oír la campana para cambiar de actitud? Nos quedamos en aquella etapa, según lo que decía Segismundo Freud. Nos quedamos en esas etapas latentes, escondidas. Estamos en una era diferente. Me decía mi hijo y estábamos hablando de cuáles eran las generaciones que hay hoy. Y me decía, usted es de la generación X. De veras, ¿y por qué? Porque son los nacidos en 1960 y hasta 1979, decía. Andrés milenial, decía, porque él nació en 1984, pero inicia los millennials de 1980 al 2000. Yo, me dice, soy de la generación Z. Y así sucesivamente el tiempo ha cambiado. Las generaciones van, vienen, tienen otro nombre y la era del conocimiento se ha expandido. Quisiera que me acompañaran en Proverbios 22:6, muy conocidos por todos nosotros. Es un proverbio que siempre nosotros lo tomamos muy en cuenta, porque nos habla acerca de algo muy importante, de instruir. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Corto, pero quiere decir mucho. Instruye. ¿Sabía usted? Fíjese que yo estuve investigando y hay unos datos muy curiosos acerca de lo que eran los judíos. Me llamó mucho la atención haciendo la comparación, porque los judíos, del 99% que estudian, 99% terminan sus estudios. De ese 99%, el 77% aplican a una plaza y se la dan. Son personas con una etnia, dicen, muy halagadora. Son personas con mucho coeficiente, se puede decir, intelectual muy avanzado. Ay, hermana, pero es que ellos son el pueblo de Dios, son los escogidos de Dios. Fíjese que posiblemente, pero ¿y nosotros qué somos? No tenemos la mente de Cristo porque somos cristianos, hijos de Dios. Somos hijos de un gran rey, hijos de Dios. ¿Por qué nuestra forma de pensar es tan diferente a los judíos? Somos de carne y hueso, somos seres humanos, tenemos 2 ojos, boca, nariz y somos iguales. Pero ¿por qué ellos avanzan en el camino y nosotros nos quedamos atrás? ¿Por qué de ellos 120 premios Nobel? ¿Por qué son personas tan eficientes, tan sobresalientes? ¿Sabe cuál es la diferencia? De que ellos creen en un Dios. Tal vez no creen en Jesús, pero creen en un Dios. ¿Y nosotros? Ellos creen que son únicos. ¿Y nosotros?
Nosotros que tenemos la mente de Cristo, ¿por qué no nos creemos que somos únicos? Ellos se creen las personas más diestras de la tierra, y nosotros, ¿por qué no? Por esa forma de pensar de ellos, es que ellos sobresalen, porque ellos están conscientes, saben, están seguros. Cuando hablamos de instruir, estamos hablando de una palabra amplia, y según el diccionario, instruir significa proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Instrucción significa enseñar a definir. Eso significa. Los judíos tienen una mentalidad preciosa porque ellos sí saben lo que quieren. Ellos están conscientes de lo que son. Pero nosotros, la persona latina, por decirlo así, nosotros avalamos las falsedades. Cuando el niño va creciendo y miente, nosotros, ¡ay, qué bonito! Fíjate que mintió. Cuando el niño va creciendo y dice la primera palabra y dice una mala palabra, ¡ay, mira qué bonita la dijo! Alabamos las malas actitudes. Alabamos el portarnos mal, el falsear. Lo alabamos. Cuando el niño empieza a crecer, nosotros decimos, ay, mira, es bien mentiroso, fíjate. Y alabamos la mentira. ¿Será esa la clase de educación que recibe un judío? Ay, hermana, pero es el pueblo escogido de Dios. ¿Y nosotros? Nosotros somos la novia. Y ellos van a ser los invitados a la boda del Cordero. Nosotros somos la novia, esperando al novio que fue a preparar un lugar para nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente? ¿Por qué nosotros vamos a inculcarles a nuestros hijos la maldad y no lo bueno? Si la Biblia nosotros la tenemos y usted puede, ay, pero esos fueron judíos, pero de aquí nosotros hemos aprendido. Ayer el pastor Machuca estaba hablando de Deuteronomio 6. Oye, oh Jehová, Jehová uno es. ¿Y nosotros qué es lo que enseñamos en nuestras casas? Empecemos por ahí. ¿Cuál instrucción reciben nuestros hijos? ¿No quisiera usted que su hijo el día de mañana lo imitara? Porque yo pienso que como padres y madres estamos esperando que nuestros hijos, que nosotros seamos la inspiración para ellos, en conducta, en testimonio, en lo que ellos decidan hacer, que nos imiten, que imiten lo que nosotros somos. Pero ¿por qué es lo que van a imitar ellos en realidad en nosotros? Usted se acuerda de Elí, y quisiera que me acompañara en Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2, versículo 12 al 17. Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Habla de un personaje muy, pero muy ejemplar. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no,
sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Elí era un sacerdote, tenía 2 hijos. ¿Qué clase de padre fue para que sus hijos no quisieran imitarlo? Dice la Escritura que Elí nunca estorbó a sus hijos, que los dejaba hacer. Él sabía, oía, porque a él llegaron a decirle que sus hijos eran unos impíos. Y él no los quiso estorbar, no les quiso decir nada, los dejó así nomás. Ay, pobrecito el niño, ¿por qué le voy a pegar? ¿Saber cuál es lo que recomiendan los psicólogos que hagamos los padres cuando los niños se portan mal? Darle vitamina C. Vitamina C, C de cincho, para que se comporte. ¿No recuerda usted cuando le daban con la chancleta? Por allá, chas. Y tenían un pulso las mamás, bárbaro. Esa era la psicología de antes. Estorbar al hijo cuando se porta mal. Pero como les decía, nosotros alabamos las maldades que hacen los hijos. Y así posiblemente fue Elí, para que sus hijos se hayan comportado de esa manera y no quisieron parecerse a él, porque Elí era el sacerdote que tenían en la casa de Israel. Un hombre que ofrecía, que hablaba con Dios para que perdonara al pueblo. Él era el que se ofrecía, el que entraba al lugar santísimo. Tenía una adoración extremadamente privilegiada. ¿Por qué sus hijos no quisieron ser como él? ¿Por qué se aburrieron de ser cristianos? ¿Por qué se aburrieron de ir a la iglesia? ¿Qué había en su padre o en su madre que no les saciaba a ellos, no los comprometía a ellos? ¡Ay! El hijo del diácono, el hijo del pastor, el hijo de la servidora, el hijo del servidor. ¿Por qué no imita al padre? Instruye. Es un versículo que es de batalla para todos. Instruye al niño. Instruir, defina qué quiere ser su hijo. ¿Sabía usted que los judíos, cuando van a ser su hijo, no le ponen nombre antes de que nazca? Hasta que ha nacido, empiezan a ver las cualidades que el niño tiene. Si es diestro para algo, ellos lo van conociendo recién nacido. Y después determinan ponerle el nombre. Es así que muchos, por ejemplo Moisés, el nombre de Moisés significa porque lo saqué de las aguas. Nehemías significa Jehová consuela. ¿Se recuerda usted que el papá de Juan el Bautista no le quiso poner el nombre de decía la escritura, de él o de un pariente de él, sino que como el ángel le había dicho que le pusiera Juan? Y decía, pero nadie se llama Juan en la familia de ellos. ¿Qué pasó? De Zacarías. Le pusieron el nombre porque Dios lo dictaminó así. Cuando nosotros queremos poner nombres a nuestros hijos, determine usted también qué clase de nombre, porque empezando por ahí podemos estar fallando como padres. Empezando por el nombre. Yo recuerdo que allá en un lugar de Honduras les ponían a los hijos todos los nombres de los vehículos, Mercedes-Benz, Hyundai. ¿Cuántos hoy se llaman Michael Jackson Pérez? Sí, es increíble, hermanos. Les ponen nombres de presidentes, Winston Churchill Sánchez.
Y uno se queda, no, él no, desde ahí empezamos mal. Porque usted tiene que estar consciente del nombre que le van a poner. No recuerdo en qué país, no sé si fue en Asia o en Brasil, que le pusieron al niño Satanás. Y las mismas autoridades reprendieron a los padres y le dijeron que no le ponían ese nombre. Y hasta juicio hicieron y el niño se llama Satanás. Desde ahí empecemos a instruir. Desde ahí empecemos a dar buenas dávidas. Mateo 7. Mateo 7 del 9 al 11. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Descuidamos las dádivas de Dios. Y es porque muchos no planeamos el futuro de nuestros hijos y los descuidamos. Fíjese usted que los judíos, cuando los niños nacen hasta los 5 años, se supone, los historiadores decían que a los 5 años los destetan. O sea, les quitan el pecho o les dejan de dar la leche, no sé. De los 5 años hasta la adolescencia, lo cuidan los padres. Qué interesante. Las madres se encargan desde recién nacido hasta los 5 años y los padres de los 5 años en adelante. ¿Por qué ellos son tan diferentes a nosotros? ¿Por qué no podemos copiar las cosas buenas que tienen ellos? No que cuando tenemos al bebé, ay, míralo vos, ay, hacelo vos. Hey, te toca levantarte a las 3 de la mañana a darle la pacha al niño. Nos estamos turnando. Cuando el niño crece y tiene problemas en la escuela, ¿a quién mandan a llamar? A la mamá. Porque se supone que la mamá es la encargada de ver el cuidado del niño. Cuando ya es joven, adolescente, mandan a llamar a la mamá. O los mandan a llamar a los dos y solo la mamá da la cara. Allá va la mamá. Sí, que fíjese que él se porta mal porque su papá y ta. Y vamos cayendo en cuenta de qué es lo que pasó. ¿Por qué es que el niño se comportó de esa manera? ¿Sabía usted que los padres de hoy debemos comenzar a hacer 2 cosas? En primer lugar, preguntarle a Dios qué clase de persona es nuestro hijo, qué clase de don trae nuestro hijo, qué clase de talento trae nuestro hijo. Pero no nos tomamos ese tiempo. Tenemos que preguntarle a nuestro Señor por qué Él es así, con qué cualidades Él está, pero nosotros descuidamos esa área. Los judíos tratan de llevar al niño y de investigar y de conocer, más que todo el padre, qué es el don que el niño trae, cuál es el talento que trae el niño. Ellos se encargan de estar escudriñándole, de estarle diciendo. Ahí no dice la madre, dice el padre, como parte importante de la familia. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué clase de don tiene su hijo? ¿Me lo podrá contestar? ¿O qué clase de talento tiene su hijo? Y no, ni siquiera hemos doblado rodillas y le hemos preguntado a Dios, ¿qué clase de hijo es el que yo tengo? ¿Sabe usted que ningún hijo viene por casualidad?
Ay, es que no lo esperaba y se vino. Todos los que estamos aquí sobre la tierra traemos algo importante que tenemos que hacer porque así lo manda Dios. No hay hijos de la casualidad. Todos tenemos un propósito en la tierra. Todos tenemos talentos y dones, pero todavía no los hemos descubierto porque no nos hemos tomado ese tiempo de preguntarle al Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? Sino que desde cuando están pequeñitos, cuando no les entran las matemáticas, desde ahí los etiquetamos. Ay, este bicho no le entran las matemáticas. Y ya lo marcamos. Y no hemos investigado si realmente es así. Albert Einstein, premio Nobel. Dicen en su biografía que era un niño, se puede decir, y perdón por la expresión, topado, que no le entraban las matemáticas. Un gran genio, pero de seguro de haber tenido sus padres que lo indujeron y lo impulsaron para seguir adelante. Si falló 1, 2, 3, 4, 5 veces haciendo experimentos, sus padres le han de haber dicho, seguí, falta, terminalo. Y en nuestro caso, ¿qué hay? ¿Cuál es el talento, cuál es el don que Dios le ha dado a su hijo? ¿Por qué no lo cultiva? Ay, es que a saber si trae para la música. Es que a saber si canta. Descúbralo, pero primero doble rodillas y pregúntele a Dios cuál es el don que Él trae. Porque nadie está en esta tierra por casualidad. Tenemos un propósito especial y eso Dios ya nos lo dio. Pero falta averiguarlo, escudriñarlo. Decimos instruir al niño en su camino. ¿En cuál camino? ¿En cuál camino? En el camino del niño. ¿Y cuál es ese camino? En primer lugar, dijimos, era hablar con Dios, preguntarle al Señor, ¿cuál es el don? Doble rodillas. ¿Por qué muchos jóvenes se pierden en la adolescencia? Y hoy vemos niños hasta de 7, 6 años buscando otras cosas. Ahí en San Salvador se ven en los semáforos niños pidiendo para la droga. Da tristeza ver a aquellos niños de 6, 8 años pidiendo en las calles todo sucio. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están? ¿Por qué no se preocuparon por sus hijos? ¿Por qué no le preguntaron al Señor cuál era el don que esa criatura tenía? ¿Por qué se está desperdiciando en las calles? Como padres tenemos que tener un propósito específico. Podemos verlo todo, hermanos. Podemos saber de ciencias, de álgebra, de lo que usted quiera. Pero si usted no dobla sus rodillas para ponerse a cuentas con Dios y preguntarle a Él qué es lo que tiene para su familia, déjeme decirle que las familias van a un seguro fracaso. Podemos ser de conocimientos amplios. En segundo lugar, como padres de familia, debemos mejorar nuestra actitud descubriendo ¿qué clase de temperamento tiene su hijo? Ya le preguntó a Dios, ok, ya le dijo cuál talento tiene, ya lo sé. Y hoy tiene que conducirlo. No lo tiene que abandonar. Ah, ya lo sé, pues sí, hay que se meta ahí con el hermano Wilfredo, tal vez canta. Hay que le enseñe el do re mi. Y ahí lo dejan. Condúzcalo. Los judíos lo llevan hasta a las herrerías, allá donde están pastoreando ovejas para que encaucen, impulsándolos. Si van a ser doctores, si van a ser maestros, impúlselos. No hagamos como cuando a nosotros nos criaron, hermanos. Dijimos que estamos en una época diferente, en una era del conocimiento. Antes le imponían a uno lo que uno quería estudiar, lo que ellos querían que nosotros estudiáramos.
Y no era malo, pero no es mi vocación. Yo recuerdo cuando mi mamá me dijo, terminé yo mi 9º grado y me dijo, vaya, va a estudiar hostelería y turismo. Y a mí no me gustaba. Y no hay otra cosa que, no, eso vas a ir a estudiar, te vas a ir a examinar al inframen y ahí vas a quedar y eso vas a estudiar. Estudié, me examiné, quedé y estudié hostelería y turismo. 3 años. No daba bolas en el primer año, hermano. Porque, ¿qué me costó? No era mi lugar. De ahí, con la época de la guerra, me voy para México. Mi mamá me puso a estudiar un año antes secretariado. No me gustaba, pero era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajar. Porque yo les digo a mis hijos, y se los recuerdo a cada momento lo que ella hizo conmigo, y sé que lo estoy volviendo a decir. Pero cuando yo me gradué de bachiller, al día siguiente llegó mi mamá con el diario y me lo tiró en la mesa. Vaya, me dijo, ya se graduó, busque trabajo. Porque de aquí en adelante, si usted quiere seguir estudiando, usted tiene que costeárselo, porque yo hasta aquí llegué. Hermano, yo me quedé con la boca abierta. 18 años. ¿Y a dónde voy a ir a buscar trabajo? Decía yo. ¿Sabe que mi mamá me buscó trabajo al siguiente año? De 19 años empecé a trabajar con un grupo de abogados. No sabía nada. Ni sabía usar la máquina de escribir. ¿Por qué? Porque lo que yo había estudiado era otra cosa. Yo decía, ¿por qué me puso a estudiar hostelería y turismo? Si a mí no me gusta, decía yo. ¿Sabe de qué jugaba yo cuando estaba pequeña? De dar clases. Yo decía, yo soy la profesora. Y reunía a los amiguitos que llegaban y me servía mi café, porque decía yo que las maestras tomaban bastante café. Y yo recuerdo que solo tomando café pasaba toda la tarde y regañando a mis amiguitos que habían llegado. Y imagínense, porque decía que qué feliz era la maestra que solo tomando café pasaba. Y me gustaba. Y no lo pude hacer hasta que ya me había casado y ya tenía hasta mi segundo hijo. Hasta entonces estudié lo que yo deseé. ¿Cuántos años tenía? Como 36 años, 37 años. ¿Se puede imaginar? A los 39 años yo me estaba graduando para maestra por el sueño que yo tenía. Había sido hostelería y turismo, había sido taquimecanógrafa, había sido mecanógrafa, había sido secretaria ejecutiva, y hasta después estudié para maestra. ¿Por qué no descubrimos los talentos que tienen nuestros hijos? Mamá, fíjate que yo quiero estudiar para doctor. Apóyelo, yo sé que la carrera es carísima, pero hay becas. Que se esfuerce. ¿Por qué no se van a esforzar? Los judíos se esfuerzan porque creen, conocen, saben quiénes son. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Descubrió el talento, descubrió el don de su hijo, impúlselo, acompáñelo, no lo deje tirado. Antes nuestros padres así nos dejaban, y no es que sea malo, ellos estaban viendo de qué íbamos a trabajar nosotros algún día, pero no era nuestra vocación. Por eso hay tanto profesional amargado que no tiene pasión por el trabajo, porque fuimos sometidos, porque nos obligaron por las circunstancias a estudiar lo que nosotros no queríamos. Y así con todo. Si usted no tiene convicción, si usted no cree en Jesús,
igual va a ser en su servicio. No tiene convicción, no tiene pasión. ¿Por qué? Porque está obligado a servir. Conoció ya el talento, el don, impúlselo, indúzcalo, no lo deje solo. Si nosotros, dice la palabra de Dios, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a Dios, ¿por qué no lo hacemos? Existen dos grandes problemas en la actualidad. El primer problema de nuestra sociedad, ¿sabe cuál es? Que no hay quien instruya. ¿Por qué? ¿Quién se queda en la casa cuidando a los niños? La tele. Y hoy ya está desfasada la tele, ¿sabían ustedes? Que hoy es la tablet, el teléfono inteligente. Es el que cuida a mi hijo, es el que le enseña a mi hijo a conducirse en la vida. La tablet, el teléfono, los medios. Usted no sabe cuánta pornografía hay a través de tantos mensajes que mandan. ¿Acaso se ha puesto a pensar usted, ay, que yo le puse a mi hijo en la tablet el juguete, el muñequito, el que iba acá, el que iba a hacer? Pero ahí hay pestañitas, hermanos, que se van abriendo de pornografía, de infinidad de cosas que usted ni se imagina que hay. Ahí está. Y es la niñera, es la que instruye. No es menospreciar a las personas que trabajan en nuestras casas, pero no es la madre la que está en la casa haciendo los quehaceres y que para eso yo le pago. No es la madre. Ella no lo puede instruir porque ella no es la madre. Ella puede aconsejar, pero no puede instruir. Quien instruye son los padres. ¿Qué es instruir? Dijimos que era definir, hacer algo. En segundo lugar, la gente no sabe que Dios ya le dio un don, que le dio habilidades y talentos. La gente no lo conoce, no lo sabe. ¿Por qué? Porque nunca se lo decimos. Cuando un hijo quiere comenzar algo nuevo y usted sabe que ese es su don, impúlselo. No se quede atrás. El problema de nuestra sociedad es que no hay quien instruya y desconocemos lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, quiero decirles algo. Cuando en la minería o en las minas encuentran metales preciosos, piedras preciosas, esas piedras están incrustadas a veces en las rocas y se pueden ver. Pero muchas veces esas piedras están escondidas en lo más profundo de la tierra. Se hacen túneles para poderlas sacar. Cuando las sacan, cuando las extraen, están sucias. Tienen que llevarlas a un procedimiento para hacerlas limpias. Así son nuestros hijos. Usted tal vez no sabe, o tal vez a simple vista notamos para lo que es apto nuestro hijo, o lo que Dios le dio, lo podemos percibir, lo podemos ver. Pero muchas veces están tan escondidas como esas piedras preciosas en los profundos de la tierra que no podemos alcanzar. Indague, converse con su hijo. La conversación es algo tan básico en una familia que si nosotros la perdemos, se perdió toda la comunicación y empieza a desquebrajarse la familia. Se empieza a deteriorar. Tenemos piedras preciosas, pero hay que pulirlas. Encontró la piedra, púlala. ¿Sabe lo que su hijo es? Púlalo, indúzcalo. Converse, haga tiempo para él. Es que no me queda tiempo haga tiempo para él, porque si tiene tiempo para comer, tiene tiempo también para estar con su hijo. ¿No es así?
Quisiera que buscáramos, para terminar, el Salmo 139. Salmo 139. Versículo del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue en de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esa escritura? Todas las cosas, dice, fueron escritas en el libro. Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todo lo que usted hace, como decía el pastor ayer, pastor Machuca, que los hijos son prestados, porque los hijos son de Dios. Nuestros hijos, no sé, mío, son de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Por esa gran responsabilidad que tenemos como padres, debemos de presentarnos delante del Señor, porque son una herencia que el Señor nos ha dado y no podemos malgastar esa herencia, no podemos botar esa herencia, no podemos dejar sola esa herencia, porque la herencia tiene un dueño, se llama Jesús. Y una de las mejores herencias que usted le puede dar a su hijo, le puede dejar, hermano, es dejarles la salvación, que conozcan de Jesús. Porque eso es lo mejor que puede haber en la tierra. Porque Él se fue a prepararnos un lugar y Él viene por su esposa, que somos nosotros. ¿Dónde va a estar su hijo el día que Jesús venga por su iglesia? ¿Va a querer imitar lo que usted hace? ¿Va a decir, yo voy a imitar lo que mi padre o mi madre hizo? ¿O va a decir, yo prefiero huir de ellos y no saber nada de ellos? Vuelva a leer 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue una casualidad. No hay hijos de la casualidad, hermanos. No hay hijos que se tienen que despreciar. Dice, tú me formaste. ¿Quién lo formó? Dios. ¿A dónde lo formó? En el vientre de mi madre. Y dice allá en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Hermanos, que en esta mañana que estamos celebrando la venida de un bebé, que podamos tomar conciencia cuál es el propósito que Dios tiene para estos niños, cuál es el propósito que Dios tiene en la vida de nuestros hijos, que Él nos prestó nuestros hijos, Él nos ha prestado. Tenemos que inducirlos y llevarlos por el buen camino. No tenemos que desechar todas las cosas que vienen. Imagínese usted, si usted no quiere traer a su hijo a la casa del Señor, ¿qué le va a enseñar? Si estamos diciendo que lo mejor en la tierra es tener a Jesús como su Salvador personal. Porque el día que Él venga, viene a buscar a su iglesia, a su novia, y Él se va a quedar. De todas esas cosas, usted va a dar cuenta ahí en el cielo. Porque le dieron una herencia que tenía que haberla cuidado, que tenía que haberla protegido y que tenía que haberla presentado. Que no se nos olvide el propósito por el cual estamos en esta tierra como padres. Tenemos que
escudriñar, tenemos que llegar hasta la altura del Señor, tenemos que doblar rodillas y pedirle cuál es el don que traen nuestros hijos. Y en segundo lugar, tenemos que conducirlos y acompañarlos para que puedan ser ejemplo en las naciones. ¿Por qué los judíos prosperaron? ¿Por qué nosotros no? Por nuestras propias convicciones. Nosotros tenemos la mente de Cristo, ya lo dijimos. Ellos son el pueblo escogido de Dios, pero somos la novia y ellos son los invitados a la boda del Cordero. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Jesús. Padre, gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Invócalo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Ahora que has nacido de nuevo a la familia de Dios, te invitamos a que te congregues con nosotros en nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Nahuizalco te espera. Estamos ubicados en Tercera Avenida Sur y Cuarta Calle Poniente, 2-4, esquina al barrio El Calvario, Nahuizalco. Atrévete a conocernos. Que Dios les bendiga.